Bueno, muchas gracias por la invitación. Em, el libro es un libro divulgativo sobre el concepto de suerte em, y está escrito para una audiencia no filosófica, pero hay mucha teoría por detrás y de hecho estos son temas que he trabajado desde la tesis. Y lo que voy a hacer hoy es hablar un poco del concepto de suerte y el tipo de teoría acerca de la suerte en general que creo que es correcta. Vamos a empezar con el famoso atentado de Trump de julio de 2024. Estaba Trump dando un meeting en Butler, en Pensilvania, y en algún momento de su meeting empezó a despotricar en contra de Biden acerca de la inmigración y en algún momento el teleprompter dejó de funcionar. Y le dijeron que le pusieran un gráfico en una pantalla que tenía a la izquierda, giró la cabeza y iba hablando, giraba la cabeza hacia la izquierda y en un momento dispararon una bala, aquel francotirador famoso. Y con ese giro de cabeza, la bala al final le rozó la oreja. Si hubiera estado unos centímetros más a la derecha o a la izquierda, seguramente lo hubiera impactado de lleno y hubiera muerto. Esto es un caso que todo el mundo describiría de suerte extraordinaria. Es un caso de supervivencia. Y la suerte, de hecho, está por todas partes. Y en situaciones tanto positivas como negativas. Pues sobrevivir por centímetros a un disparo, ganar la lotería. Pero pueden ser situaciones más mundanas, como encontrar aparcamiento a la primera, un caso de buena suerte, o perder las llaves, un caso de mala suerte. Que lleva un día que tienes planeado una excursión, pero también puede ser nacer en una familia acomodada, una familia rica, incluso gozar de buena salud, buena genética, o conocer por azar a una persona que acabará compartiendo contigo toda su vida. Y de esta manera la suerte, digamos que atraviesa nuestra vida por todas partes y se presentan acontecimientos muy llamativos, como el caso de Trump, o acontecimientos un poco más cotidianos, como encontrar aparcamiento. Y entonces tenemos esta concepción ordinaria de la suerte. Y la concepción ordinaria concibe la suerte como una especie de fuerza externa, caprichosa, como una especie de medida misteriosa capaz de favorecer o perjudicar a las personas sin que haya un criterio claro de por qué lo hace. Y esta visión popular se expresa en la creencia de que hay ciertos objetos, rituales, gestos que favorecen la suerte. El futbolista que se santigua antes de entrar al campo, te encuentras un trébol de 4 hojas, herraduras, patas de conejo, amuletos, gatitos de la suerte. Entonces, bajo esta concepción, la suerte parece casi como una especie de energía invisible que puede ser invocada, protegida o puedes alejar la mala suerte y lo haces a través de prácticas simbólicas. Pero por otra parte tenemos el concepto de suerte en filosofía y en filosofía adquiere digamos, tintes mucho más técnicos. En ética, por ejemplo, hay toda la discusión acerca de suerte moral. Esta discusión acerca de si es apropiado evaluar moralmente de manera distinta a dos personas, donde la diferencia entre sus acciones se debe a consecuencias, a un factor fortuito. Por ejemplo, evaluamos de manera diferente un asesinato que un intento de asesinato donde el fracaso del intento de asesinato es porque la persona tropezó en el último momento y de repente la bala le pasa rozando la cabeza. Hay gente escéptica acerca de la existencia de la suerte moral, hay gente que está a favor. En epistemología es otro caso notorio donde la noción de suerte aparece, que es el caso de la suerte epistémica. En los casos Gettier parecen ilustrar la idea de que una creencia verdadera, que es verdadera de forma accidental o por suerte, no puede ser conocimiento. Pero también aparece, por ejemplo, en filosofía política, en discusiones acerca de la justicia distributiva. Se utiliza para distinguir desigualdades que se deben a factores que se pueden controlar y desigualdades que se deben a factores que no se pueden controlar. Por ejemplo, el origen familiar, la genética, el lugar donde naces, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta central del libro y de esta literatura es ¿qué es la suerte? Y digamos que lo que hago en el libro es, primero, distinguir la suerte de fenómenos relacionados, fenómenos como el azar, el riesgo, los accidentes, las coincidencias, el destino. Después, revisar de manera un poco divulgativa las principales teorías acerca de la suerte y luego defender el tipo de teoría que creo que es correcta. El libro, las teorías no están formuladas de manera muy precisa,
porque esa no es la intención del libro, pero digamos que por detrás hay teorías bastante rigurosas. Entonces, a continuación voy a empezar hablando o dando ciertas consideraciones generales acerca de cuál es el objeto de análisis de estas teorías filosóficas acerca de la suerte. Después, algunas consideraciones acerca de quiénes tienen suerte, quiénes son los portadores de la suerte, y luego algunas características principales de la suerte. Luego, distinguiré la suerte de ciertos fenómenos relacionados, como el azar, las coincidencias, etcétera. Introduciré estas teorías filosóficas de la suerte y la que creo que es correcta, que es la suerte como falta de control, que digamos es la teoría mayoritaria en todas las literaturas filosóficas, excepto en epistemología, que por algún motivo, porque claro, cuando hablas de control y creencias tienes un problema. Y bueno, luego si hay tiempo trataré de aplicar esta idea a la distinción entre la suerte sincrónica en el momento o suerte en una racha de eventos, la suerte diacrónica. Y luego a modo de conclusión y anecdótico, pues explicar un poco por qué los amuletos no sirven para nada. Bien, ¿qué estamos analizando en este tipo de teorías? Cuando atribuimos la suerte, el término suerte en el lenguaje ordinario, lo hacemos a eventos, acontecimientos, procesos. Decimos que ganar una lotería es por suerte y negamos esa atribución a otros eventos. Por ejemplo, imaginémonos un músico que lleva ensayando años una pieza musical y llega el día del concierto y toca magistralmente. No es por suerte que ha tocado magistralmente. En este sentido decimos que ciertos eventos ocurren por suerte o que son cuestión de suerte. Pero este sentido es, digamos, no relacional porque lo atribuimos a un evento o un acontecimiento. Pero otra manera en la que usamos el término suerte es como una relación entre un evento, un acontecimiento y una persona. Decimos que una persona ha tenido suerte de, por ejemplo, ganar la lotería o alguien ha tenido mala suerte de perder las llaves. Y este es el sentido relacional de la suerte. Y normalmente las teorías filosóficas de la suerte se refieren a este sentido relacional. ¿En qué sentido una persona tiene suerte respecto a un evento? No tanto al otro sentido, que se acerca más a la noción de accidentalidad. Ganar la lotería es accidental en algún sentido, aunque luego veremos que la noción de accidentalidad y suerte no coincide del todo. ¿Cuáles son los portadores de la suerte? ¿Qué entidades pueden tener suerte de que ciertos eventos ocurran o no ocurran, ya en este sentido relacional del término? Pues imaginémonos, por ejemplo, una roca que se desprende de una montaña, cae por la ladera y se fragmenta en muchos cachos, muchos trozos. Y ahora consideremos que a un alpinista le sucede exactamente lo mismo. En el caso de la roca no diríamos que la roca ha tenido mala suerte de fragmentarse. En el caso del alpinista sí que diríamos que ha tenido mala suerte de tener ese accidente. Y para capturar esta intuición, una idea es que lo que tiene el alpinista que no tiene la roca son intereses. Ciertos intereses, que en el caso más obvio es estar vivo. La roca, al no ser al ser un ser inerte, no tiene ningún interés. Y en la medida que concebimos que hay agentes con intereses, podemos atribuirles suerte. Y la suerte en ese sentido se puede atribuir, por ejemplo, a un animal. Pensemos en un erizo que cruza por una carretera muy despacio y que por suerte no lo atropellan. O un árbol que no se quema en medio de un incendio mientras todos los árboles alrededor sí. Este tipo de intereses son intereses objetivos, como intereses biológicos, como vivir, no sufrir daño, alimentarse, descansar, conservar la salud. La suerte puede afectar cualquier tipo de estos intereses. Pero por otra parte también hay intereses subjetivos, es decir, intereses vinculados a deseos, preferencias, planes, proyectos, como aprobar un examen, conseguir un empleo, llegar a tiempo a una reunión, mantener una relación, comprar una casa, etcétera, etcétera. Estos intereses son característicos de sujetos con vida más compleja, como los seres humanos, y también pueden atribuirse a grupos o instituciones. Podemos atribuir la suerte, por ejemplo, a un gobierno. Podemos decir, el gobierno tiene suerte de que la economía esté en un momento favorable y eso le beneficia. O un equipo de fútbol tiene mala suerte de que su mejor jugador se haya lesionado. Entonces, cualquier entidad con intereses, sean objetivos o subjetivos o los dos, es candidata a ser portadora de suerte.
Ahora bien, en el caso de los grupos es más complejo porque la suerte de un grupo no coincide necesariamente con la suerte de los miembros. A una empresa le puede ir muy bien y puede tener buena suerte de que la coyuntura económica sea muy buena, pero los trabajadores tal vez estén explotados a pesar de que la empresa le va muy bien, con lo cual tendrían mala suerte, mientras que la empresa tiene buena suerte. Y del modo inverso, un trabajador puede conservar su empleo a pesar de que la empresa le va muy mal. Y esto se explica simplemente porque los intereses de un grupo no tienen por qué coincidir con los intereses de sus miembros. A veces sí, y en el caso de las instituciones también. Bien, pasemos a ver algunas características generales de la suerte. La suerte puede ser buena o mala. Es buena cuando favorece los intereses del sujeto en cuestión. Es mala cuando los perjudica. Sobrevivir a un atropello sin lesiones es buena suerte. Morir atropellado es mala suerte. El mismo evento, puede suponer buena o mala suerte, depende cómo afecte a los intereses de distintas personas. Incluso un mismo evento puede ser buena y mala suerte para una misma persona, dependiendo de los intereses que afecta. Imaginemos, por ejemplo, que pierdes las llaves de casa, que es mala suerte, pero por otra parte, al perder las llaves de casa y supongamos te quedas fuera, coges un resfriado y sigues teniendo mala suerte, evitas una explosión en casa, de repente tienes buena suerte. Hay un interés, el de, digamos, que se ve afectado de manera diferente por un mismo evento. La suerte es gradual, es una noción gradual, no es una noción categórica. No todos los casos de suerte tienen la misma magnitud. No es lo mismo ganar 100 euros en un sorteo que ganar 100 millones de euros. No es lo mismo sufrir una pequeña molestia que padecer una enfermedad grave. Y de esta manera la intensidad o la magnitud de la suerte depende del grado en el que afecte los intereses de alguien. Igual para un billonario, 100 euros o 1 millón de euros le da exactamente igual e impacte de la misma manera. Para una persona que no tiene dinero, tal vez no. Por otra parte, la suerte es una noción vaga en el sentido que hay casos paradigmáticos de suerte, como ganar una lotería o sobrevivir a un accidente. Pero hay casos limítrofes. Imaginemos, por ejemplo, los goles olímpicos en el fútbol, goles desde el córner, donde no se sabe si son por suerte o se debe a la competencia del jugador. Imaginemos un estudiante que ha estudiado la mitad del temario o una cuarta parte del temario y resulta que en el examen le tocan las preguntas que se sabe. ¿Es por suerte que ha aprobado? No se sabe. Bueno, es suerte que le han tocado las preguntas que se sabía, pero luego las ha respondido correctamente. Si pierdes la cartera por la calle y a los 5 minutos vuelves al lugar donde estaba y sigue ahí, pues es un caso también limítrofe. Si fuera después de 2 segundos no sería un caso de suerte, pero después de 5 minutos, si es una zona transitada, hay cierta probabilidad de que te la roben. Entonces, la suerte admite estos casos limítrofes. Bien, vamos a ver ahora la suerte y fenómenos relacionados. Un concepto muy relacionado, si no el mismo, es el de la fortuna. La suerte suele concebirse como un fenómeno del mundo. La fortuna tiende a personificarse. Tiende a personificarse porque la mitología romana se personificaba como la diosa Fortuna, que encarnaba tanto la buena como la mala suerte y con su mano hacía girar la rueda de la fortuna, una rueda cuyo movimiento era impredecible y determinaba, digamos, el destino de las personas. Y digamos que la diosa Fortuna te podría llevar a la prosperidad o a la miseria y era una elección caprichosa, no respondía a ningún patrón. En el uso ordinario, el término fortuna también se suele asociar a riqueza, prosperidad, pero si obviamos tanto esta personificación del término fortuna como esta connotación de riqueza, prosperidad, el término afortunado o fortuna y suerte se suele aplicar al mismo tipo de casos. Decimos que una persona que ha ganado la lotería es afortunada y de la misma manera decimos que ha ganado por suerte. Entonces, se refieren más o menos al mismo fenómeno. En la literatura filosófica luego hay gente que sí que trata de distinguir de manera un poco más técnica la suerte de la fortuna, pero responde a una distinción técnica más que a una distinción de lenguaje ordinario. Así que bueno, cuando hablamos de suerte podemos hablar de fortuna en los mismos términos. ¿Qué tiene que ver la suerte con el azar, con lo aleatorio?
Podríamos pensar que la suerte ocurre solamente cuando hay un fenómeno aleatorio detrás. Los juegos de azar, como dados, lotería, ruletas, monedas lanzadas al aire, parecen confirmar este tipo de asociación. Sin embargo, esta identificación, están relacionadas las dos cosas, obviamente, pero la identificación no es del todo correcta. Imaginemos que una moneda cae de una montaña por algún motivo, a alguien se le había caído la moneda y la moneda cae por el efecto del viento. Y esa moneda cae de cara. Si este resultado, que es un resultado azaroso, no afecta a los intereses de nadie, no sirve para hacer una apuesta, para decidir quién empieza un partido, etcétera, etcétera, no parece que haya ni buena ni mala suerte. Y esto se debe a que lo azaroso puede no afectar los intereses de las personas, mientras que la suerte siempre afecta a los intereses, al menos en este sentido relacional de suerte. Comparemos este caso con un caso de alguien que juega a la ruleta rusa. De nuevo, tenemos un mecanismo azaroso, pero obviamente cuando dispara, tanto si sale el disparo o no, eso sí que afecta a sus intereses. Entonces, la noción de aleatoriedad, que se suele asociar como la ausencia de un patrón predictivo, no incluye esta condición de que se ven afectados los intereses del sujeto. Y esto es precisamente lo que define a la noción de suerte de la noción de azar. La noción de suerte al final es una noción evaluativa, tiene cierto sentido normativo, mientras que lo azaroso no. Una noción bastante relacionada, pero también diferente, es la noción de riesgo. El riesgo se relaciona estrechamente con la suerte, pero tampoco se identifica con él. El riesgo se refiere a una posibilidad de que ocurra un evento negativo. Decimos que hay riesgo de accidente cuando vas conduciendo cuando llueve o cuando hay hielo. Ahí puede haber riesgo de enfermedad, de una pérdida económica, de fracaso, etcétera, etcétera. Pero el riesgo se evalúa antes de que ocurra el evento. Es una noción prospectiva, mira hacia el futuro. La suerte, en cambio, se evalúa una vez que ha sucedido el evento. Cuando has ganado la lotería, puedes decir, es por suerte. Cuando has tenido el accidente, puedes decir, ha sido mala suerte. Es decir, se atribuye post hoc, después del hecho, mientras que el riesgo se atribuye o se evalúa ad hoc, antes del hecho. Por otra parte, el riesgo suele tener una connotación negativa, alude a la posibilidad de un daño, mientras que la suerte puede ser tanto positiva como negativa. Eso no quiere decir que el riesgo y la suerte no estén relacionados, porque cuando un riesgo se materializa, normalmente hablamos de mala suerte. Cuando un riesgo no se materializa y se evita algún daño, hablamos de buena suerte. Pero este tipo de suerte no es una suerte positiva en el sentido que te da un beneficio, sino que es una suerte que podríamos llamar por elusión o por omisión. Estás omitiendo un daño. Si sobrevives a un accidente aéreo, pues el superviviente no recibe un beneficio, pero tiene buena suerte porque ha evitado un daño. Bien, luego tenemos la noción de accidente, que en epistemología se suele intercambiar mucho la noción de suerte con la accidente y la noción de accidentalidad. Y aquí también tenemos que hilar bastante fino, porque que un evento sea accidental no es suficiente para que sea un accidente. Imaginemos que tenemos dos partículas chocando en el otro lado, en una parte remota del universo. Eso puede ser accidental, pero si no le importa a nadie, entonces no es un accidente. Parece que la noción de accidente también tiene esta condición de que tiene que ser un evento significativo, digamos, un evento que afecte de alguna manera a los intereses de alguien. Y en ese sentido, la suerte y los accidentes sí que comparten esta condición del impacto con los intereses. ¿Y qué tiene que ver los accidentes con la suerte? Ejemplos de accidente: un choque de vehículos, una caída, un incendio doméstico, una colisión aérea. Todos estos accidentes involucran un grado de suerte, buena o mala, depende de cuál sea el resultado. Pero hay casos, y muchos casos de mala suerte resultan también de accidentes, pero no todos los casos de suerte son accidentes. Y el caso paradigmático es la lotería. Cuando vas a comprar un boleto de lotería, lo haces intencionalmente con el objetivo de que te toque el primer premio. Imaginemos que te toca el primer premio y has tenido muy buena suerte.
no es un accidente que te ha tocado el primer premio, porque has sido tú el que lo has intencionalmente has ido a comprar el boleto. Entonces parece que para que algo sea un accidente no tiene que haber intencionalidad por parte del sujeto. Entonces un accidente sería un acontecimiento accidental, no intencional, que normalmente causa un daño o afecta de manera relevante los intereses de alguien. Mientras que la noción de suerte es una noción más amplia. Muchos accidentes implican suerte, buena o mala, pero no todos los eventos que involucran suerte son accidentes, como el caso de la lotería. ¿Qué tiene que ver las suertes con las coincidencias y las casualidades? Aquí tenemos otra noción muy relacionada. Ejemplos de coincidencias. Pues imaginad que asistís a un concierto en una ciudad que tiene asientos numerados y a vuestro lado hay una persona. Un mes después vais a otro concierto en otra ciudad y resulta que está la misma persona. Tenemos una coincidencia. O estás en una cafetería y alguien está leyendo un libro súper raro, un libro muy antiguo, y de repente tú tienes el mismo libro en la mochila. Es otra coincidencia. Las coincidencias no siempre involucran personas. A veces las coincidencias son simplemente patrones físicos o temporales. Por ejemplo, puede ocurrir que durante 50 años el día más caluroso del verano caiga en miércoles en una determinada ciudad. Es una coincidencia, no hay una persona involucrada. O puede ser que estás observando un reloj de arena y en el momento en que cae el último grano de arena suena un temporizador o una alarma. Es otra coincidencia. Una manera de entender la noción de coincidencia, hay varios artículos sobre esto, es como la concurrencia de eventos sin una conexión causal común. O de una manera un poco más laxa, sin una conexión explicativa. No podemos explicar por qué la caída del grano de arena coincide con la alarma. No podemos explicar por qué la persona que está al lado mío está también un mes después al lado mío. Las coincidencias suelen dar lugar a eventos que involucran buena o mala suerte, si son eventos significativos. Deseas ver a alguien, por ejemplo, y te encuentras a esa persona por la calle de manera fortuita. Ha sido una coincidencia que hayas tenido ese deseo y que de repente esa persona satisfaga tu deseo. Y eso representa un golpe de buena suerte. No obstante, si una coincidencia no afecta ni el interés de nadie, no constituye suerte. Tal vez te da igual que la alarma del temporizador suena al mismo tiempo que el reloj de arena, y entonces no es un caso de suerte. Pero puede haber suerte sin coincidencia. Imaginemos que te estás comiendo una comida y está en mal estado sin que lo sepas, tienes mala suerte de haber enfermado. Pero no es una coincidencia en el sentido en el sentido estricto, porque tú has comido la comida. No hay estos dos patrones o dos acontecimientos que coinciden en el tiempo. Entonces, las coincidencias, y lo mismo se aplica a la noción de casualidad, pueden generar casos de suerte, pero son fenómenos distintos. Y por último tenemos el destino. Mucha gente suele asociar la idea de suerte al destino y esto introduce una cuestión metafísica más amplia, que es si todo estuviera predeterminado, si tendría sentido seguir hablando de suerte. Hay, digamos, al menos dos concepciones del destino, una más religiosa o popular que concibe el destino como un plan divino, donde hay una fuerza cósmica o una voluntad divina o cierta estructura teleológica que orienta la vida de cada persona hacia un fin determinado, un plan escrito. Y luego está la concepción naturalista, que se asocia al determinismo causal, que es la idea de que todo acontecimiento está fijado por estados anteriores del mundo. Dado el Big Bang y las leyes naturales, todo estaría predeterminado. Y la pregunta de si parece que la suerte solo tiene cabida en un universo indeterminista, pero esta idea yo creo que es incorrecta y esto se parece mucho a la discusión entre compatibilismo e incompatibilismo acerca del libre albedrío. Podemos tener un mundo completamente determinado en el sentido causal o determinado por un plan divino, donde tenemos una persona que vive una vida goza de buena salud, dispone de oportunidades educativas, profesionales, y otra persona que vive una vida miserable,
Todas esas dos vidas están predeterminadas, pero podemos decir que una persona ha tenido suerte de vivir esa vida y la otra no. Entonces, la suerte sí que parece compatible con el destino, no desaparece por el mero hecho de que el mundo tenga una estructura causal determinada. Bien, todo esto ha servido para demarcar la suerte de fenómenos muy relacionados que a veces se suelen confundir. Entonces, a continuación, voy a exponer brevemente algunas teorías filosóficas acerca de la suerte. Y el primer tipo de teorías son las que podríamos denominar perspectivistas. Si pensamos si es correcto decir que la suerte no desaparece en un mundo cuya estructura causal está predeterminada, esto parece sugerir que tal vez la suerte no es una propiedad objetiva del mundo, sino que tal vez depende de nuestra perspectiva. Y una manera de articular esta idea es la siguiente. Un evento cuenta como suerte para alguien si justo antes de que ocurra ese evento, esa persona no tenía una expectativa razonable de que fuera a suceder. Cuando, por ejemplo, alguien compra un billete de lotería, un boleto de lotería, y gana, y conoce más o menos las probabilidades de ganar, no tenía una expectativa razonable de que iba a ganar. Con lo cual, desde su perspectiva, esto contaría como suerte. Un estudiante que no ha estudiado nada y llega el día del examen y le pone un examen súper difícil y finalmente aprueba, digamos que podemos decir que ha sido buena suerte porque desde su perspectiva, antes de que aprobara, no tenía una expectativa razonable de que fuera a ocurrir. Después esta idea se puede precisar un poco más si hablamos en términos de probabilidades subjetivas o tal vez probabilidades evidenciales, donde aquí en términos de probabilidades subjetivas es que un evento cuenta como suerte si es significativo, en el sentido que afecta a los intereses del sujeto, y justo antes de que ocurra, el sujeto le asigna una probabilidad subjetiva muy baja de que ocurra. Normalmente, si alguien es racional a la hora de jugar a la lotería, pues le asignas una probabilidad baja. Hay jugadores que están sesgados y creen que van a ganar. Y desde este tipo de teoría, esos jugadores no tendrían suerte porque le asignan una probabilidad alta. En términos de evidencia, pues dada la evidencia que tienes, hay cosas que son más o menos probables. Si dada la evidencia que tienes, mañana se va a desatar, es poco probable que mañana se desate una pandemia. Bueno, tal vez en este caso no es un buen ejemplo, pero dada la evidencia que tenemos ahora mismo, es poco probable que caiga un meteorito. Entonces, si finalmente sucede, eso sería mala suerte porque, dada la evidencia, es poco probable. Pero yo creo que este tipo de teorías tienen un problema. Y voy a dar un contraejemplo que es propio de una escena de una película de James Bond. Imaginemos que tenemos un villano despiadado que da un golpe de estado, que toma el control y de repente del país y lanza una cacería contra todos los espías infiltrados. Pero tiene una especie de código de honor un poco extraño donde decide perdonar la vida de dos de los espías que hay ahora mismo. Imaginemos que hay 100 o 1000. Y entonces, para elegirlo, tiene toda la lista de espías, ha identificado a todos, escribe los nombres de todos los sospechosos y los mete en una urna y saca el nombre de 2 personas. Y tenemos al espía Ghost y al espía Shadow. El Shadow es un espía veterano, lleva semanas infiltrado, conoce los planes del villano y sabe que es muy poco probable que se vaya a salvar, porque hay un montón de espías infiltrados y es poco probable que le toque. Pero por suerte le toca. Y tenemos a este otro espía, Ghost, que es muy joven y bueno, no tiene mucha experiencia y le han dado un golpe en la cabeza y ha entrado en una especie de coma. Y acaba de despertar, ha sido un coma muy profundo de 1 año y el golpe de estado ha ocurrido durante este año y acaba de despertar y se cree que todavía está en una democracia, que el mayor riesgo que le puede ocurrir es que le pongan una multa. Y sacan su nombre también. Entonces, intuitivamente, creo yo, ambos tienen la misma buena suerte de seguir vivos. Pero según este tipo de teorías, solo desde la perspectiva de Shadow, el espía veterano, ha tenido buena suerte. Porque
digamos que el otro no tiene ni idea de que está ocurriendo este sorteo. Otro ejemplo relacionado sería el de un oráculo o un demonio laplaciano. Imaginemos que vas a comprar un boleto de lotería, la lotería de Navidad, lo compras y de repente te encuentras con un oráculo o un demonio laplaciano que te predice con 100% de probabilidad que vas a ganar. Llega el día del sorteo, ganas, no te sorprendes, pero aún así parece que tienes suerte de ganar porque el mecanismo que ha elegido el boleto es azaroso de alguna manera y has elegido incluso el boleto de manera azarosa. Entonces, digamos que la cuestión de fondo es que la suerte tiene una dimensión subjetiva, obviamente, porque afecta a los intereses de las personas, pero también parece tener una dimensión objetiva, no es una noción puramente subjetiva. En el sentido en que dos personas pueden tener el mismo grado de suerte aunque difieran en sus perspectivas o en sus juicios probabilísticos, aunque difieran en su evidencia. La cuestión entonces es cuál es ese parámetro objetivo que permite definir qué es la suerte. Y aquí tenemos las teorías que podemos denominar objetivistas, que no dependen tanto de la perspectiva de los sujetos. Y un primer tipo de teorías define la suerte en términos de probabilidades objetivas, no las probabilidades que asignan las personas, sino las probabilidades reales del mundo. Y este tipo de concepción diría que un evento cuenta como buena o mala suerte si afecta los intereses del sujeto y la probabilidad objetiva de que ocurra es baja. Es muy poco probable que te toque la lotería, si es una lotería al uso. Entonces, cuando ganas, es por suerte porque era poco probable, objetivamente. Sobrevivir a un accidente de avión es poco probable. Si sobrevives, es por suerte, porque era objetivamente muy poco probable. Y así para otros tipos de casos. Y esto de alguna manera permite eliminar este elemento supersticioso de la suerte, porque la suerte no sería una fuerza oculta, sino la realización de posibilidades estadísticamente poco probables. Y hace la suerte algo poco misterioso. Una noción relacionada, que esta es la teoría que defiende Duncan Pritchard y que ha sido la más influyente en epistemología, son las que también es objetivista, en el sentido que da un parámetro objetivo para definir la suerte, son las teorías modales. Y aquí la idea es que la suerte no se entiende tanto en términos de un evento improbable que se materializa, sino en términos de cuán fácilmente podría no haberse dado el evento. Normalmente una teoría probabilística y una modal coinciden. Pero Pritchard dice que, por ejemplo, en el caso de las loterías, aunque ganar la lotería es estadísticamente muy poco probable, es algo que fácilmente podría haber ocurrido, en el sentido que basta que cambien un poquito las bolas dentro de la urna para que hubiera salido el número ganador. Es decir, en situaciones muy similares o en mundos posibles cercanos, el evento dejaría de ocurrir. Y en este sentido, por ejemplo, sobrevivir por centímetros a un disparo es por suerte porque, en el caso de Trump, si hubiera estado mirando al frente en vez de a un lado, pues hubiera muerto. Pero estos dos tipos de teorías tienen problemas. Jennifer Lucky lo ilustra muy bien con un ejemplo que da. Pero el problema general es el siguiente. Si recordamos, las coincidencias pueden dar lugar a suerte. Cuando te encuentras a esa persona que deseabas ver de manera fortuita, tú deseas ver a alguien y de repente esa persona ha decidido salir a la calle y te la encuentras, eso es buena suerte. El problema es que las coincidencias, estos dos patrones causales, tu deseo de ver a esa persona y que la otra persona coincida por donde estabas caminando tú, esto puede ser algo modalmente robusto, esto puede ser muy probable. Y aún así da lugar a un resultado que es por suerte. Esto se ve mejor con el ejemplo de Jennifer Lucky. Supongamos que tenemos a dos personas. La primera persona entierra un tesoro en cierta localización y no lo hace por capricho, sino que es muy cuidadosa a la hora de elegir la localización. Lucky no da muchos detalles, pero podemos dar más detalles al caso. Supongamos que
quiere elegir un sitio que está dentro de una propiedad privada, al lado de una formación rocosa bastante visible dentro de la propiedad privada, pero no visible desde un camino cercano. Es un sitio donde antes ha enterrado tesoros y así es muy probable que se acuerde. Entonces, ese es el único sitio donde va a enterrar el tesoro esta persona. Y ahora supongamos que tenemos otra persona que no conoce de nada a la primera, no sabe que ha enterrado un tesoro, no conoce absolutamente nada de la otra persona, que decide plantar un rosal. Y de nuevo, digamos que elige exactamente el mismo sitio y lo hace por razones independientes pero muy robustas. Por ejemplo, ese es el único sitio donde hay la luz adecuada, los sedimentos adecuados para que crezcan los rosales. Puede igual estar al lado de, no sé, la tumba de un familiar, etcétera, etcétera. Entonces, no habría elegido nunca otro lugar que no fuera ese. Claro, esta segunda persona empieza a cavar la tierra para plantar su rosal y encuentra el tesoro. Aquí tenemos una coincidencia, la primera persona enterrando el tesoro en ese sitio y la otra persona cavando ahí y encontrando el tesoro cuando quería plantar un rosal. Pero dado que no podría haber ocurrido de otra manera, es decir, la primera persona sí o sí iba a enterrar el tesoro ahí y la segunda persona sí o sí iba a cavar en ese lugar, es muy probable que fuera a encontrar el tesoro y, por otra parte, en situaciones similares, seguiría encontrando el tesoro. ¿Qué muestra esto? Que las coincidencias dan lugar a la suerte si son eventos significativos, pero las coincidencias pueden ser eventos modalmente robustos o muy probables. Y esto en epistemología también se puede aplicar a los casos Gettier. Y digamos que este tipo de teorías, tanto las probabilísticas como las modales, no dan cuenta de este tipo de casos. Una teoría que sí lo hace es la teoría que considera la suerte como falta de control. Aquí la idea es que un evento cuenta como buena o mala suerte para alguien cuando ese evento está fuera del control de la persona y ese evento afecta positiva o negativamente sus intereses. Entonces tenemos las dos condiciones, la de que el evento tiene que afectar los intereses y que ese evento tiene que estar fuera del control o que la persona no tiene suficiente control, depende cómo se formule. Y esta teoría permite explicar casos muy diversos. Tú cuando compras un boleto de lotería no controlas el resultado, no estás amañando la lotería. Y si te toca el primer premio, es por suerte, porque no estás controlando todo el proceso. Si amañas la lotería, ya deja de ser por suerte, porque ahora sí que estás controlando el proceso. Nacer en una familia acomodada, una familia rica, tener buena genética, son cosas que no controlamos y en ese sentido pueden considerarse buena suerte también. Una catástrofe natural pues te puede afectar negativamente, tampoco controlas la catástrofe, eso constituye mala suerte. Ahora bien, estas teorías son muy genéricas en el sentido que, por adelantar algún tipo de objeción que se les suele hacer, hay gente que dice, por ejemplo, no controlamos el amanecer, pero tampoco diríamos que es por suerte que amanece todos los días. Y esto requiere de alguna manera afinar el concepto de control. Y una distinción que se puede hacer es entre dos tipos de control. Uno que podemos llamar control efectivo, que controlamos efectivamente un evento, un proceso, en el sentido que intervenimos de manera competente en su desarrollo para producir, evitar o modificar un resultado. Y este tipo de control requiere tres condiciones. Primero, tiene una especie de orientación teleológica. La persona tiene que tener un propósito, un objetivo, una intención que trata de obtener. Segundo, la persona debe poseer la capacidad o habilidad para influir en el evento del proceso. Y por último, debe ejercer de facto esa capacidad. Ejemplos, por ejemplo, pues un conductor controla su coche cuando uno, por ejemplo, quiere conducir con seguridad, no quiere tener un accidente, sabe hacerlo, sabe manejar el coche y además lo hace. En este sentido, manifiesta este tipo de control. Acelera, frena cuando es necesario. Un futbolista controla un balón cuando pretende dominarlo, cuando pretende poner el balón en cierto lugar. Tiene la habilidad técnica y la ejerce. Un piloto controla un avión cuando interviene competentemente sobre la trayectoria, la velocidad, la altitud del avión.
Si falta alguno de estos elementos, tanto la intención como la capacidad como el hecho de ejercerla, entonces ya no hablamos de control efectivo. Imaginemos que un niño consigue arrancar un coche y también tiene el objetivo de llegar seguro a su destino, pero no lo controla, no tiene la capacidad de manejarlo. En este sentido, si el coche se para sin chocar contra nada, tendría suerte, y esto se explica por qué le falta este tipo de control. No tiene la capacidad de intervenir y obtener el resultado que quiere. Y aunque tengas el objetivo también de obtener ciertos resultados, si no tienes la capacidad de dar lugar a ese resultado, seguimos hablando de suerte. Cuando compramos un boleto de lotería, tenemos la intención de ganar la lotería, pero no tenemos la capacidad de que el número que salga es el nuestro. En este sentido, podemos hablar de ausencia de control efectivo. Ahora bien, ¿cómo explicamos este tipo de casos por ejemplo, el amanecer no es por suerte? Y tampoco es algo que controlamos, no tenemos control efectivo sobre el sol. El sol sale por las mañanas y se pone por las tardes, pero no podemos controlarlo. Hay un segundo sentido de control que podemos llamar preventivo, que sí que tenemos, no tanto en el sentido causal de intervenir en el acontecimiento, que el sol salga, sino que nos sirve de alguna manera para tomar acciones en función de ciertos patrones causales. Y este control toma la forma de la vigilancia, monitorear, supervisar una situación con capacidad de respuesta si se requiere intervención. El ejemplo más paradigmático sería el de un piloto que está en la cabina del avión y acaba de activar el piloto automático. No está interviniendo en los mandos, el avión vuela solo, pero si hubiera algún parámetro que no va bien, como que hay una tormenta, el viento desvía la trayectoria del avión, ahí sí que tendría la capacidad de intervenir. En ese sentido está ejerciendo control preventivo sin control efectivo. No está interviniendo en la trayectoria del avión, pero está vigilando. Un médico que realiza el seguimiento de un paciente sano tampoco interviene prescribiéndole medicinas, pero le hace test, revisa su salud con ciertos análisis y en el caso de enfermedad tiene la capacidad de intervenir. Ahí también está, de alguna manera, ejerciendo control preventivo. Un socorrista en la playa, si no hay nadie, ningún bañista que se está ahogando, tiene control preventivo, pero no está ejerciendo control efectivo. En el momento en el que alguien se empieza a ahogar, pues ya interviene. Por otra parte, se puede tener control efectivo sin control preventivo. Imaginemos, no sé, un inversor de bolsa tiene la capacidad de comprar ciertos activos, ciertas acciones, pero si no hace, yo qué sé, un análisis de mercado de si estas acciones van a subir o bajar, está ejerciendo control efectivo sin preventivo. Luego, supongamos que gana dinero, pues tiene buena suerte. Si pierde dinero es mala suerte, porque le falta este tipo de control. Entonces, la propuesta formal, o una manera de afinar más esta teoría de la suerte como falta de control, es de la siguiente manera. Un evento cuenta como buena o mala suerte cuando afecta positiva o negativamente los intereses del sujeto y está fuera de control del sujeto, en el sentido de siguiente. Un evento está fuera del control del sujeto, tanto si carece de control efectivo, o bien preventivo, o bien de los dos. Cuando falla al menos una de estas formas de control, entonces ya podemos hablar de suerte. ¿Por qué el amanecer no es por suerte? Porque tenemos control preventivo sobre el hecho de que mañana saldrá el sol y eso, de alguna manera, nos sirve para guiar nuestras acciones. Pero no tenemos ese tipo de control preventivo sobre el meteorito que va a caer mañana, por ejemplo, y la NASA no lo ha detectado. ¿Tengo más tiempo? ¿O? Sí. Bueno, pues ya para acabar, hay esta distinción que no se ha teorizado mucho en la literatura sobre suerte, que es bastante ilustrativa porque de alguna manera creo puede iluminar la relación entre la suerte y las oportunidades. Y es la distinción entre suerte sincrónica y suerte diacrónica. Todas estas teorías que hemos visto se aplican a la suerte relacional, es decir, a la suerte de un sujeto respecto a un evento, pero también se refieren a un evento que ocurre en un momento dado. Son teorías de la suerte sincrónica.
Cuando un evento ocurre en un momento dado, si el sujeto no lo controla o si hay poca probabilidad, dependiendo de la teoría, eso puede ser por suerte o no en ese momento. Pero a veces hablamos de suerte en el sentido de una serie o una racha de eventos. Y aquí hablamos ya de suerte en sentido diacrónico. Supongamos que un tenista gana un punto decisivo, porque el punto de partido, porque la pelota toca la red y cae de manera muy imprevisible, de una manera que el otro tenista no puede golpear la pelota. Aquí podríamos decir que ha ganado por suerte, pero lo diríamos en el sentido diacrónico. Sincrónico, perdón, el sentido de ese acontecimiento ha sido por suerte y es por ello que ha ganado. Pero ahora imaginemos que este mismo tenista gana 10 torneos consecutivos porque en cada uno de ellos, por una serie de eventos, los principales rivales pues no estaban. Uno ha sufrido una lesión, otro ha abandonado, otro ha cometido tal vez un error inusual en momentos decisivos. Todos estos episodios, tal vez tomados aisladamente, no constituyen episodios de suerte, pero si ves la racha de victorias de esta persona, tal vez podríamos decir que ha tenido suerte en el sentido diacrónico. Es la acumulación de todos ellos que permite decir que, bueno, es bastante raro que gane 10 torneos seguidos, no es lo habitual. Aunque esta persona luego haya jugado competentemente. Y digamos que estas dos dimensiones de la suerte no tienen por qué coincidir. Se puede dar la suerte diacrónica, podemos predicar la suerte diacrónicamente sin que lo hagamos sincrónicamente y viceversa. Y yo creo que esta idea de la suerte como falta de control sirve para, de alguna manera, unificar ambas nociones bajo un mismo marco. Y para ello conviene tener en cuenta lo siguiente. La suerte puede colocarnos en una posición desde la cual tenemos la oportunidad de hacer algo, pero que hagamos ese algo, realicemos esa acción, no tiene por qué ser necesariamente por suerte. Si LeBron James, por suerte, se encuentra un balón de baloncesto en una cancha, porque acaba de caer del cielo, no es por suerte que luego mete la canasta. Está, por suerte, en una posición de hacer algo, pero no, su acción es competente, está bajo su control. Hay autores como Kaufman que consideran en este sentido que la suerte no es infecciosa, no se transmite de las circunstancias a las acciones que realizamos en esas circunstancias. Y en este sentido no es transitiva. Estar por suerte en posición de hacer algo no implica que sea por suerte que lo hagamos. Y esto permite ver que muchas veces cuando tenemos por suerte la oportunidad de hacer algo, no quiere decir que luego lo hagamos por suerte. Que muchas veces la gente, muchos libros de autoayuda que se habla de la suerte en la vida, etcétera, etcétera, muchas veces la gente se refiere a estos momentos claves en la vida donde por suerte tienes la oportunidad de hacer algo y tienes que aprovechar tus oportunidades, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos hablando ya de, digamos, de la suerte cuando realizas acciones. Y esto se parece mucho a la suerte sincrónica. Mientras que esa concatenación de oportunidades parece referirse a la suerte diacrónica. Es decir, puedes estar por suerte, como el tenista, que tiene la oportunidad de ganar el torneo cada vez, pero luego toma esa oportunidad y gana de forma competente. Si aplicamos esta idea de la falta de control, podemos tener control sobre qué tipo de situaciones son las en las que tenemos la posibilidad de realizar ciertas acciones y también el control que tenemos sobre las acciones en sí. Y las dos cosas pueden diferir. Podemos controlar qué oportunidades tenemos, pero luego realizamos las acciones de manera incompetente. Entonces, puede que no tengamos suerte diacrónica, pero sí sincrónica. O puede que tengamos mucha suerte de estar en una posición de realizar ciertas cosas, pero luego seamos muy competentes y las hagamos. Tendríamos suerte diacrónica, pero no sincrónica. O si queremos eliminar completamente la suerte, tendríamos control tanto respecto a qué oportunidades tenemos como de las acciones que realizamos en esas circunstancias. Y tener este tipo de suerte obviamente es muy difícil porque tener la oportunidad de hacer algo muchas veces escapa a nuestro control. Y creo que la teoría de la suerte como falta de control explica de una manera natural
este tipo de distinciones y tal vez las otras teorías no lo hagan de manera tan adecuada, especialmente las perspectivistas, donde hay gente que cree que todo ocurre por una razón. Para esas personas nunca tendrían suerte porque todo tiene un motivo. Si han tenido la oportunidad de hacer algo ha sido porque Dios lo ha querido. Si no han tenido esa oportunidad era porque Dios ha querido también. Entonces, no habría margen para este tipo de suerte aplicada a las oportunidades, a la suerte diacrónica. Bien, bueno, eso es lo que he dicho ahora. Y ya por concluir un poco de modo anecdótico, hay toda esta concepción ordinaria de la gente que tiene amuletos en la puerta de casa. Ahora podemos ver mejor porque los amuletos no sirven para nada, porque los amuletos no te permiten de alguna manera tener más habilidades, no te hace mejor deportista, mejor estudiante, no te incrementa la capacidad de vigilancia en el sentido de control efectivo o de anticipación. Es cierto que a veces los amuletos funcionan como una especie de, digamos, de mecanismo por el cual la gente se vuelve más confiada y ahí sí que indirectamente pueden aumentar el control que tienes sobre las situaciones. Pero, digamos, el amuleto en sí no te permite tener control. Es este efecto indirecto que tiene tu confianza. Entonces, en contra de esta concepción de la suerte como una superstición, una fuerza que pueda ser atraída, invocada o manipulada mediante símbolos o prácticas simbólicas, la concepción que creo que es correcta y que se defiende desde la filosofía es mucho más mundana. Al final, hay muchas cosas sobre las que no tenemos control y ahí es donde entra en juego la suerte. Y nada, eso es todo. Muchas gracias. Fernando, a ver si puedes, sin quitar el Google Meet, minimizar o quitar la presentación. Ajá. Por si quieren intervenir Fer o Broncano o Alfonso, que se les vea. Ahora. Bueno, tenemos un ratillo para preguntas. Fernando ya ha pedido la mano al principio y luego, si queréis, pasamos a la sala. O sea que, Fernando, cuando quieras. A ver si se ve. Fernando Broncano. Sí, no sé, porque aquí se te ve la pantalla pequeña, pero no se la grande. Tal vez aquí. No, por eso la pantalla. No, tendrías que... Ahora. Pregúntale a Fernando si te ve o no. Bueno, ahí aparece en el lateral. La cosa es que aparezcas tú. Por eso te decía que a ver si puedes quitar la presentación. Aquí, vale. Dejar de Vale. presentar. Vale. Y ahora... Ahora sí. Sí, ahora ya os vais turnando, yo creo. Vale. Porque ahora ya ahora vais. Gracias. Cuando quieras, Fernando. Disculpad que irrumpa así el primero. Fer, mira a ver si me equivoco. No me queda claro cuáles son las distinciones entre suerte y riesgo. Ajá. Prácticamente tienen las mismas condiciones, es falta de control. Y a ver, te explico en un segundo cuál es mi interés. Hay un sociólogo clásico que es Niklas Luhmann, que dice que la característica esencial de la emergencia de la concepción de sujeto moderno como agencia, como sujeto agente, es justo la conciencia de riesgo. La idea de que el futuro tiene que ver con lo que tú haces. No desarrollo para nada todavía toda la idea esta de riesgo como falta de control, pero no sé si desde tu perspectiva riesgo y suerte serían como dos caras de una misma moneda, mientras riesgo caracterizaría la estructura de la agencia epistémica, moral, etcétera, en tanto que tiene que ver con cómo un sujeto agente con intereses enfrenta al futuro, mientras que suerte definiría, digamos, la estructura de ese agente en un contexto de realidad, en un contexto de capacidades objetivas, situaciones objetivas, etcétera. Es decir, la idea de suerte englobaría a la de riesgo, pero no necesariamente está definida con respecto a las expectativas y a la estructura de la gente. No lo tengo muy claro, pero me parece que las dos están muy, muy cercanas, pero hay alguna distinción que no veo.
Sí, es que son dos fenómenos muy, muy relacionados y de hecho digamos las condiciones que tienen que ver con el control o si se definen en términos modales coinciden completamente. Tanto un evento que tiene riesgo de ocurrir como un evento que es por suerte son fenómenos que no controlamos. En este sentido, las condiciones son las mismas. O, en el caso de una teoría modal, son eventos que... en el caso del riesgo es un evento que fácilmente podría ocurrir y en el caso de la suerte es un evento que fácilmente podría no haber ocurrido. La distinción fundamental tiene que ver, uno, con la connotación negativa del riesgo. Resulta muy difícil hablar de riesgos buenos. Se puede estrechar un poco el término, pero suelen ser eventos negativos que se materializan y luego dan lugar a consecuencias positivas. Pero los riesgos normalmente se refieren a daños, males que podrían ocurrir. Y otra también, y creo que aquí Jesús Navarro tiene razón, de hecho yo creía que era lo mismo, pero creo que me ha convencido, el riesgo es una noción prospectiva. Tú la juzgas antes de que suceda un hecho, mientras que la suerte solo la juzgas una vez que ha sucedido el hecho. Eso trasladado a términos de agencia, claro, por ejemplo, si hablamos de control preventivo, el tipo de capacidades que tenemos para evitar que sucedan cosas son capacidades de evitar riesgos. El socorrista que está mirando la playa y está viendo que la gente no se esté ahogando, está tratando de evitar que se materialicen ciertos riesgos de que la gente se ahogue. Cuando no lo consigue, ahí ya es cuando hablamos de suerte. Tal vez no ha tenido el control suficiente y una vez que alguien se ahoga, ha tenido mala suerte, tal vez, de no haberlo... Entonces, son las dos caras de la misma moneda, pero yo creo que se aplican a contextos diferentes en el sentido que el riesgo se aplica antes de que se dé el hecho en sí y la suerte ya la aplicas después. Sí, perdonad, si hay alguien levantado la mano. No lo tengo... no tengo muy claro lo que... Sí, de acuerdo con que una idea es prospectiva y otra retrospectiva. Pero, digamos, en la concepción moderna, digamos, de la modernidad de la agencia, el riesgo tiene de una... Es muy ambiguo, porque por una parte tiene que ver con el peligro, pero por otra parte tiene que ver con si no te arriesgas no vas a ganar. Es decir, el riesgo es, digamos, una medida de la capacidad que tiene la gente de crear oportunidades. Por supuesto, la gente de autoayuda insiste mucho en esto, pero hay algo de razón en el sentido de que riesgo define la estructura de actividad de un agente, la capacidad de espontaneidad y de irrumpir produciendo oportunidades. En ese sentido, no creo que con la apelación al peligro sea lo que distingue la suerte del... Sí, tal vez haya dos tipos de riesgo o dos significados del término riesgo. Uno asociado a la idea de peligro, donde el riesgo solo se aplica a eventos negativos, eventos dañinos. Y otra, este sentido de, digamos, no diría que es tanto una propiedad de la agencia, sino una propiedad del mundo, donde el riesgo es, digamos, lo que te abre la puerta a diferentes affordances, ¿no? Como si abres la puerta de la derecha en vez de la izquierda, tienes más oportunidades y en ese sentido la decisión es arriesgada porque limita tu capacidad de acción dependiendo de lo que hagas. Sí, en este sentido, claro, se acercaría mucho más a la noción de suerte. Y este sentido, de hecho, es más interesante para la epistemología, creo yo. Pues sí, tengo que pensar sobre el tema. Yo tengo una pregunta relacionada con esto. No sé, creo que se oye, sí. Porque yo estaba pensando en esto que tú dices de que la suerte siempre es a posteriori. Y entonces se me ha venido a la cabeza lo de
¿Y qué pasa con el típico pensamiento positivo de hay mucho riesgo, pero no te preocupes porque vas a tener suerte? Y ahí te estás situando la suerte antes, o sea, tú no te preocupes que lo que vas a hacer vas a tener suerte, que tiene que ver con esto que has dicho de si elijo una cosa como que tengo más posibilidades de actuar positivamente o con suerte que otra, ¿no? Pero, por ejemplo, la idea del karma, ¿no? Si yo hago esto, voy a tener buen karma. La suerte está antes, no está después, no está cuando ya te ha salido y has tenido suerte de hacerlo, sino que tú ya estás situando la suerte antes de actuar, que es lo que te lleva a tomar la decisión de actuar de esa manera, de hecho. Entonces, no sé si, creo que tiene un poco que ver también con esto que estaba planteando Fernando, pero no me queda claro que siempre la suerte sea como qué suerte he tenido después de que suceda, sino si hago esto voy a tener suerte o no, o sea, hay cierto control, aunque no lo haya realmente, ¿no? Como lo que tú decías de los amuletos, pero sí tus decisiones se ven condicionadas por esa sensación de control de la suerte a la hora de tomar una acción u otra. Claro, en ese caso te estás proyectando en el futuro y la idea sería, si se da ese resultado, entonces sería por suerte. Sería un juicio contrafáctico. Pero claro, parece que es el mismo tipo de juicio. Una vez dado el resultado, ya decimos que es suerte, aunque lo estés juzgando desde el presente hacia el futuro, pero en ese mundo posible donde sucede, dices que es suerte. Mientras que la noción de riesgo siempre es necesariamente algo que todavía no ha ocurrido. No tiene sentido decir, por ejemplo, un accidente que ha ocurrido, decir es arriesgado que haya un accidente. Puedes decir era una situación de riesgo, el riesgo se ha materializado, pero si todavía lo aplicamos a algo que todavía no ha ocurrido. Y la suerte, tanto si hacemos un juicio acerca del pasado, como si hacemos esta perspectiva de si ocurriera, siempre asumimos que, tanto en un escenario posible como en el mundo real, que ya ha ocurrido. Y claro, cuando decimos tendrás buena suerte, claro, ahí me parece que ahí sí que se está contrastando más la idea de suerte en contraposición a peligro más que a esta apertura a oportunidades. Pero es como decir, has tenido suerte que no. Por ejemplo, hoy vas a tener suerte y vas a coger el autobús. Ahí no hay ningún peligro, ¿no? Pero sí que, de alguna manera, salgo tarde de casa. Bueno, pero voy a tener suerte, seguro que hoy cojo el autobús, ¿no? El típico pensamiento positivo. Ahí lo que estás haciendo es, pues eso, tomar la decisión de salir tarde de casa porque sabes que vas a tener suerte y vas a coger el autobús. Entonces sí que está condicionando ese pensamiento de suerte a lo que tú estás haciendo, lo que tú quieres hacer de una manera previa, ¿no? Que sí, que si luego no coges el autobús podrías decir, pues no he tenido suerte o he tenido mala suerte. Pero lo importante, lo que a mí me llama la atención es que puedes situar esa suerte cuando tú tomas la decisión de hacer una acción. O sea, sabiendo que vas a tener suerte. O pensando que vas a tener suerte. Hay una cosa que sí, creo que sobre lo que está diciendo Merce, que sí que es el tema de lo que te ponía en Google antes, lo de voy a tener suerte. Claro. Eso quiero decir que en ese sentido es parecido la idea. O sea, yo no la tengo muy clara si funciona así o no, pero sí que esta idea de cómo proyectar la suerte al futuro como dándolo por hecho. Como, no, es que el resultado, sea cual sea, es producto de la suerte, ¿no? O sea, no encaja con lo que estás diciendo y entiendo que se puede replantear en otros términos, pero tiene... O sea, se puede decir que es lo... Sí, lo que a mí me llama la atención es cómo te afecta a ti como sujeto, claro, pensar que vas a tener suerte, incluso aunque esa suerte todavía no se haya producido o a lo mejor no se produzca, que yo creo que es el hecho de comprar un amuleto. Si tú compras un amuleto es porque quieres llevar esa suerte hacia tus acciones o hacia... Claro, es que el tipo de casos que me viene a la cabeza cuando mencionas estos ejemplos es alguien que tiene un ángel guardián, ¿no? Alguien, imaginemos que desde su niñez es una persona muy imprudente y se expone a situaciones de riesgo absoluto, ¿no? Camina por el borde de un acantilado, bebe veneno y cosas así, pero nunca le pasa nada porque tiene este agente externo interviniendo constantemente para que no le pase nada. Y de hecho se da cuenta de este patrón causal.
Dice, bueno, yo es que tengo buena suerte, entonces me puedo exponer aquí a cualquier situación de riesgo, no me va a pasar nada. Pero yo, fíjate, aquí negaría que diría que está cometiendo un error al decir tengo buena suerte, porque al tener este tipo de conocimiento de que haga lo que haga no le va a pasar nada, tiene control preventivo, no efectivo porque es otra persona la que está interviniendo, tiene control preventivo de aquello que le sucede. En este sentido diría que está diciendo algo falso, que dice que tiene buena suerte, pero no la tiene en realidad. Justo otra al caso, ¿no? Pero es que es justo el ejemplo que pones tú, pero en los cómics, que es un superhéroe que su poder es la suerte. Entonces el tipo, claro, todo el rato está haciendo... Bueno, el tipo además en su planeta, y tal vez es un alienígena, se dedicaba a ser doble de escenas peligrosas. Pues claro, haga lo que haga de riesgo, siempre sale bien. Pero claro, en realidad... O sea, estás planteando bien, porque en realidad si el tipo tiene esta noción de que más o menos le sale bien casi todo lo que hace, entonces es más propenso a tener cierto control sobre sus propias acciones. Entonces, sería muy diferente si fuera una persona que no sabe que... Claro, este lo sabe. En ese caso sí que hablaríamos de suerte. Claro, este lo sabe, igual Sí, que en el caso que dices tú del tipo que interviene Dios constantemente para que no te pase nada. En este caso sí que habría suerte porque no habría control preventivo. Pero si ya adquieres el conocimiento de, bueno, haga lo que haga, me tire por un barranco o lo que sea, no va a pasar nada. Bueno, yo voy a comentar solo una cosa, pero vamos, yo no lo tengo muy clara, ¿eh? Al principio la tenía clara, pero luego ya cuando me llega al final no lo tenía tan claro. Y tiene que ver precisamente con el pensamiento contrafactual, porque me estaba acordando cosas de cuando estuve haciendo la tesis y demás, que esto lo tengo como muy abandonado hace mucho tiempo, pero el pensamiento contrafactual desde el punto de vista de la ciencia cognitiva, o sea, esta idea de evaluación de eventos pasados y demás, y las condiciones son muy parecidas, las que estás poniendo de suerte, control y demás son muy parecidas en realidad. O sea, son muy parecidas, lo único que es como el mecanismo, es como un mecanismo evaluativo, pero justo contrario, como es. La idea está que en el pensamiento contrafactual es encontrar relaciones causales, al menos en la idea general, aunque luego más bien son... ¿cómo se dice esto? No sé si son trigger conditions o un elemento que digamos que es lo que produce el evento, ¿no? Entonces la cuestión está en que en el pensamiento contrafactual lo que se busca es precisamente eliminar muchas veces la suerte y atribuir orden y control, ¿no? A las situaciones que hemos vivido o que el mundo no tiene una parte, por decirlo así, caótica que no puedes controlar de ninguna manera, sino que en realidad todo lo que te sucede tienes control. Y claro, yo nunca lo había planteado en esto, porque no me había parado a pensarlo, sobre efectivo y preventivo, pero por ejemplo cuando alguien, hay un juicio, ¿no? Porque a una chica la han violado, por ejemplo, ¿no? Y entonces cuando le dicen lo de, claro, es que te ha pasado esto porque ibas vestida de una manera determinada, ¿no? O algo así, en realidad les estás atribuyendo algo que es en realidad azaroso, porque te podía haber pasado a ella o le podía haber pasado a cualquier otra persona. Le estás atribuyendo, otra mujer, vaya, en este caso, le estás atribuyendo control, que sea preventivo sobre la situación. Yo creo que es preventivo, tampoco lo tengo muy claro en este sentido, ¿no? Pero sí que algo así, ¿no? Como si hubieras vestido de otra manera, entonces, ¿no? Entonces, en elementos que son, o sea, que decir, el pensamiento contrafactual busca este control sobre la realidad. Te pasó esto, pero mira, podría haber pasado de otra manera. Y si hubiera hecho esto, ¿no? Y te sirve como mecanismo tal vez de aprendizaje, que es lo que se suele poner en valor, ¿no? de este tipo de mecanismo mental nuestro, pero a la vez tiene esta consecuencia, ¿no? De como que eliminas casi siempre el azar. Es como que la azarosidad da igual si estamos hablando de suerte, azar o incluso aquí coincidencia, ¿no? Es decir, bueno, es que en realidad son dos eventos concurrentes que no tienen relación, pero tú estableces la relación. Y luego también lo último que has dicho también tiene bastante relación, lo de la idea de que el pensamiento contrafactual casi nunca se mira en términos diacrónicos, sino que siempre es sincrónico. Es decir, no es cierto que sea sincrónico plenamente, pero sí que la causa que buscas siempre está muy pegada a la resolución del evento. Y cuanto más te alejas, menos sentido tiene buscarlo atrás. Y el ejemplo, no me acuerdo si era mío o igual lo leí por ahí, no me acuerdo. Pero el caso es de que cuando tú, por ejemplo, una pifia de alguien mete un gol, siempre la causa del que metió el gol es el que al final le pegó la última patada, obviamente, ¿no? Es como, sí, claro, muy obvio, pero en realidad, claro, tú podrías echar para atrás en el tiempo y decir, bueno, también la causa es el portero o incluso el árbitro que dio el pitido, ¿no? Pero no lo pensaba en esos términos
muchas veces pues no tiene sentido, ¿no? En el caso del fútbol igual no tiene sentido, pero en otros casos no podemos establecer diacrónicamente, digamos, estas conexiones. Entonces, nada, me llamó la atención, ya te digo que es un pensamiento un poco alocado mío al estar escuchándote, porque me recordaba mucho, pero como un efecto contrario, justo contrario de lo que tú estás planteando. Es como al revés, es como encontrar control y orden en la realidad, mientras que el otro es afirmar, bueno, es que esto en realidad no había control y no había ningún tipo de orden. De hecho, si hubiera que definir la noción de control preventivo de una manera así más formal, yo creo que habría que hacerlo con contrafácticos. Sí, El control efectivo es control causal. Tú, pues no sé, hago control causal sobre la botella, abro la tapa. El control preventivo es control sobre riesgos que se podrían materializar. Si hubiera un huracán, pues, ¿qué haría? Desviaría el avión en esta dirección. Si alguien se ahogara, ¿qué haría? Me tiraría al agua. Entonces, el control preventivo sí es, digamos, tiene que ver con las capacidades de lo que el sujeto podría hacer en esas situaciones materiales, porque no tiene mucho sentido hablar de control preventivo si simplemente monitorizas algo malo que va a ocurrir. Si ves el meteorito que está yendo a la Tierra y sabes que te vas a morir y no puedes hacer nada para remediarlo, yo no diría que tienes control preventivo, en el sentido de que no hay nada que puedas hacer en esa situación para evitar el resultado indeseado. Es decir, solo tienes control preventivo cuando el rango de situaciones posibles implican que podrías hacer algo que evitara eso. Entonces, es contrafáctico en ese sentido, pero conecta con las capacidades actuales. Digamos que tus capacidades y habilidades actuales determinan un rango de cosas que podrías hacer en el espacio de los mundos posibles. Sí, sí. No sé si hay alguna pregunta más. Yo tengo una duda o aclaración o algo así que me viene de un ejemplo que pusiste que pones en el libro. No me acuerdo exactamente de dónde era. Era una azafata que se salvaba porque se pone detrás del carrito de la comida y entonces el avión se estrella, pero a ella no le pasa nada. Pero es que además no tiene traumas, que fue lo que me llamó la atención, porque no recuerda qué sucedió y entonces puede seguir trabajando, ¿no? Entonces, claro, para una persona en ese ejemplo, ¿no? Como es la azafata, que no recuerda lo que le sucedió, ella podría decir de sí misma, he tenido suerte, porque los demás sí, dicen, qué suerte. O sea, claro, desde una perspectiva de tercera persona, todo el mundo dice, menuda suerte ha tenido, ¿no? Menuda potra. Pero desde su perspectiva, como no recuerda nada, entonces, claro, esto me ha recordado un poco, muy lejos, esto de Davison, de una acción intencional bajo una descripción o de otra, que en este caso sería una acción con suerte, o sea, un evento suertudo bajo una descripción o de otra, o es suerte independientemente de que ella se acuerde o no se acuerde, o sea, desde qué perspectiva, o sea, es objetivo, subjetivo, ahí es que no me queda claro. Yo diría que es subjetivo en el sentido de hay un evento objetivo que, bueno, el caso es un caso muy curioso, es una azafata que cayó desde 10.000 pies y bueno, eso se quedó detrás del carrito de la comida, cayó el avión encima de la nieve, luego la encontró un leñador que creo que había sido soldado en la Segunda Guerra Mundial y sabía medicina, entonces la salvó y bueno, es una cosa muy rara, pero un evento muy fortuito. Y luego no se acordaba de nada y por eso pudo seguir trabajando. Entonces, claro, hay un hecho objetivo, el accidente, que afecta objetivamente los intereses de esta persona positivamente. Pues ha sobrevivido, podría fácilmente haber sido lo contrario. Pero es subjetivo en el sentido de que afecta sus intereses. Y yo creo que esta es la parte subjetiva de la suerte. Pero en este caso yo diría que independientemente de su perspectiva, imaginemos que se ha levantado del coma en el que estaba, nadie le ha dicho nada. Desde una teoría perspectivista te diría que esa persona no tiene suerte. Yo creo que eso es incorrecto. Diría que objetivamente tiene suerte independientemente de lo que ella piense, porque objetivamente este evento que no controlaba ha afectado de manera positiva a sus intereses. Entonces, sí, ¿no? Pero sí que hay un componente subjetivo que tal vez Claro, es que la implicación fuerte de las teorías perspectivistas es que un evento puede ser por suerte o no para una persona dependiendo de lo que pienses.
Si te tira una piedra a la cabeza y de repente se te borra la memoria, tal vez ya no tienes suerte de haber ganado la lotería a pesar de estar en una mansión de lujo. Y a mí me resulta un poco contraintuitivo ese tipo de teorías. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Tienes la intuición perspectivista o la intuición más objetivista? Yo estoy de acuerdo contigo en general. O sea, yo creo que mi forma de verlo es que independientemente de que tú creas que tienes suerte o no, si la gente te sitúa en esa suerte, tú acabas situándote en esa suerte. O sea, simplemente porque los demás te ponen ahí, ¿no? Como pasa con cualquier otra cosa de la vida, ¿no? Si todo el mundo en tu departamento cree que es el más listo de todos, al final tú te lo acabas creyendo, ¿no? Acabas situándote en ese papel independientemente de que tú creas que lo eres o no lo eres. Pues algo parecido pasa. Pero lo que a mí me llama la atención es eso, que parece que la suerte es un poco, depende de quién lo describa y cómo se describa. Es que parece una réplica del debate internismo-externismo acerca de la suerte. Desde una perspectiva de tercera persona puedes ver que alguien tiene suerte, pero igual tenemos sujetos irracionales que creen que todo sucede por un motivo y que nunca, desde su perspectiva, nunca tienen suerte. Claro, pero tampoco puede ser algo totalmente objetivo porque influye mucho lo cultural, lo social, quien lo interprete. La implicación directa es la clara, la de, bueno, es que entonces tienes que asumir que cualquier evento en el mundo se puede evaluar en estos términos y no necesariamente tiene que ser subjetivo. Claro, la cosa es si la suerte depende mucho... Si dices lo contrario, tienes estos eventos, tienes esas cuestiones contraintuitivas, como dices tú, de que yo he ganado la lotería, pero me doy un golpe en la cabeza, no me acuerdo de nada, pero ya no puedo evaluar si he tenido suerte o no porque no recuerdo un estado anterior de mi vida, cuando todos los demás ven que se puede afirmar. Ahí yo veo la diferencia entre lo general aceptado, como es la probabilidad de que esta persona se caiga desde 10.000 pies y se siga viva, que es como probabilidades de morir eran muy grandes, por lo tanto ha tenido mucha suerte, o sea que es algo más general, y lo situado concretamente de esa persona, en mi contexto, en mi situación, desde mí misma. No veo que haya tenido suerte porque no soy capaz de entender. No se acuerda. Claro, porque he tenido suerte. Entonces, no solamente una perspectiva subjetiva y objetiva, sino también más general y aceptada o más situada en ese momento concreto. Que por eso digo que desde esa perspectiva también podría influir la cultura, la sociedad, o sea, en lo que consideras que es suerte y que no es suerte. Hay otro ejemplo de esto de azafatas también, que utilizaba yo también para el tema del pensamiento contrafactual, porque era un caso real muy curioso. Porque era una azafata que no se había puesto enferma en realidad. O sea, fue una cosa no fue fortuito, fue que ella le cambió el puesto a otra compañera porque tenía que ir a una boda o algo así por el estilo. Y justo se lo cambió para el 11 de septiembre, justo en el avión que se estrella una de las Torres Gemelas. Y esta mujer, que todo el mundo diría, joder, pues ha tenido suerte en realidad, ¿no? Porque no iba en el avión. Ella denunció a la empresa porque tenía estrés postraumático de algo que no había vivido. Es un caso como rarísimo porque, al fin, claro, ella no había vivido el evento, pero ella decía que tenía estrés postraumático. Porque para ella si no hubiera cambiado el turno, le hubiera tocado eso sí o sí, o sea, no hubiera escapatoria posible. Entonces, pues, me resulta curioso porque esto, o sea, objetivamente es una persona que ha tenido suerte, desde una perspectiva, no sé si es analista de alguna manera, no algo así, pero desde su perspectiva ni siquiera lo planteaba como buena suerte, era todo lo contrario, era como tengo estrés postraumático de algo que no me ha pasado. Entonces, no sé, hay algo como su caso curioso es suerte de una posibilidad. Claro, es una suerte de una posibilidad, pero, o sea, ni siquiera la suerte del superviviente, porque no, o sea, perdón, es un sesgo de superviviente o no sé, de culpa de superviviente, ¿no? Algo así, no, porque ni siquiera estaba en el lugar del evento, por lo cambio. Entonces es muy raro y creo que al final le dieron la razón el juicio, pero que no sé, o sea, eso es extrañísimo, la situación. O sea, es distinto lo que estás planteando, pero no sé, hay algo como de unión rara ahí en esta perspectiva de... Claro, y el hecho objetivo es que no estaba en ese turno, ¿no? Claro, el hecho entonces, objetivo esto es mala o buena suerte dependiendo cómo se vea. O sea, dependiendo qué intereses afecte. O sea, si hubiera estado, obviamente hubiera tenido mala suerte porque hubiera afectado sus intereses y demás, ¿no? El punto de vista objetivo, pero... pero no estando también afecta sus intereses.
Pero no es sí, yo creo que también tiene que ver con eso, el no estar de alguna manera afectado pues, a algún factor psicológico, pues, se siente culpable o se siente triste por sus compañeros. No, ella lo que alegaba era eso, era que no era por Se sentía angustiada porque la podía haber pasado a ella. Claro, era que tenía estrés por lo traumático, como si hubiera vivido algo que no le había pasado, pero que no era una cuestión de sus compañeros y demás, era como, ostras, si me hubiera subido ese avión, que era lo que me tocaba, ahora estaría... Entonces era rarísimo, sobre todo por la idea de denunciar a la compañía de aviones, no sé si es que aprovechó la oportunidad y ella dijo, bueno, aquí tengo... Pero no sé, parecía legítimo, pero no sé. Es un caso curioso. Sí, era muy raro, muy raro. Bueno, pues vamos a cerrar aquí, si os parece bien. Ha sido una conversación muy interesante. Y bueno, te esperamos traer cuando haya más gente. Sí. Más adelante. Era más Muchas gracias, Fernando. Encantado.